Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Les voy a comentar, esta es la segunda ocasión en la que intento grabar este video, así que espero que hoy sí se pueda. Pero bueno, ya publiqué un libro en la plataforma de videos cortos en TikTok hablando de este libro, pero por supuesto en este canal es en donde se hacen las reseñas, resúmenes más a conciencia, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar el día de hoy de un libro verdaderamente precioso, de esos que le dejan a uno como una sonrisa en el alma, ¿no? Son de esos además libros que empiezan pegadores, matadores, que le hacen un enorme nudo en la garganta a uno, pero que luego, no sé, tienen un desenlace feliz, por decirlo de alguna forma, agradable, y eso, ¿no? Le dejan a uno una sonrisa en el alma que reconforta, ¿no? Vamos a hablar de posiblemente la tetralogía más famosa de Carlos Ruiz Zafón, El cementerio de los libros olvidados, específicamente del primer libro, La sombra del viento. Le voy a iniciar con una frase de esas pegadoras. El libro, una de las, creería que es la primera frase del libro, no estoy seguro, pero en algún lugar del libro, del principio del libro, se menciona lo siguiente. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Antes de continuar con esta reseña del libro, debo decir que no podría yo estar más de acuerdo con esta frase. El primer libro que yo tuve ganas de leer y que me marcó para siempre fue El Principito. Ahora, ¿por qué digo que me marcó para siempre? Porque efectivamente me dijo desde niño que no era necesario dejar de ser niño, que podía continuar siendo niño, aun cuando el cuerpo envejece. Y tal vez, no sé si queriendo o sin querer, este ha sido el mantra de mi vida a lo largo de estos 51 años que llevo sobre este planeta. Y efectivamente, es decir, la frase dice que no hay nada que marque más a un lector como el primer libro que realmente le llega a uno, a la patata, ¿no? Al cocoro, al corazón o como el quiera llamar usted. Y eso precisamente es lo que hizo en mí El Principito a una edad muy tierna. Estaba yo en, no sé, tercer, cuarto grado, por ahí. O sea, era un niño todavía. Pero desde ese momento supe que crecer era una trampa. Por decirlo de alguna forma, claro. En fin, vamos al libro. Vamos a empezar diciendo que el personaje principal, si es que tenemos que mencionar a uno humano, es Daniel Sempere. Pero, en realidad, quizá la percepción de personaje principal que nos presenta el libro, yo podría definirlo como los desencuentros. A lo largo de todo el libro nos encontramos con una serie de desencuentros, de desamores, de frustraciones, no solo de amor de pareja, sino de amor filial entre padre e hijo, entre amigos, etcétera, ¿no? Pero empecemos por ahí. Daniel Sempere es el personaje principal. El libro nos inicia de cierta forma no, vamos, el libro inicia con el papá de Daniel Sempere. Ojo, que me atrevería a decir que Sempere e Hijos, la librería, es el hilo conductor de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Pero en fin, el padre de Daniel Sempere lleva a Daniel Sempere, el hijo, a, lo lleva de camino y le dice, esto que vas a ver en este momento no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás Aguilar.
Y ahí le dice el niño, ni siquiera mamá. Entonces el papá sonríe condescendientemente y le dice, no, con mamá no tenemos secretos. Más adelante nos vamos a enterar de algo. Pero en fin, efectivamente, Daniel, papá, lleva a Daniel hijo al cementerio de los libros olvidados. Toca una puerta, abre la puerta Isaac Montfort, que es el guardián del cementerio de los libros. Y suenan cadenas, suenan seguros, pasadores, no sé, apartan a chuchos, encierran a los leones, etcétera. Abren la puerta y entran padre e hijo. El hijo, desde que entra, queda maravillado porque ve torres, literalmente torres de libros, paredes hechas de libros. Yo sería feliz en un lugar así y me imagino que pues usted también. En todo caso, le dice el papá, ve y agarra un libro y ese libro es tuyo, pero la condición es que hay que cuidarlo. Bajo toda circunstancia hay que cuidar el libro porque es tu responsabilidad. Y la mayoría de veces el libro te encuentra. Vos no encontrás al libro, el libro te encuentra. ¿Ok? El niño va y después de dar algunas vueltas, agarra un libro y el libro se llama La sombra del viento y está escrito por un Julián Carax. Entonces el niño, bueno, obviamente se va con el papá, empieza la lectura del libro, se obsesiona con el libro, le encanta en demasía el libro de Julián Carax, La sombra del viento. Y le pregunta al papá, yo nunca había oído este Julián Carax, teniendo una librería, pues vamos, el niño también estaba un poco empapado de la cosa, ¿no? Y el papá le dice, no, yo tampoco. Así que padre e hijo acuden a un librero de dedito levantado, a un librero Popov. eh, Mis amigos españoles dirían un librero pijo, que de apellido Barceló. Y Barceló verdaderamente es un erudito pues, al que acuden montones de gente en busca de, digamos, de cierta guía que él la mayoría de veces puede dar. Efectivamente les dice que ha escuchado de Julián Carax, pero quien realmente sabe de Julián Carax es su sobrina, Clara. Y ahí nos presentan a el primer punto de quiebre en la vida de Daniel Sempere hijo. Clara tendrá veintitantos años. En fin, es mayor de edad, ¿no? Y Julián creo que tiene, no sé si 12 o 13, creo que 13. Sin embargo, bueno, Clara es ciega, pero desde que Julián la ve, desde que Daniel la ve, como tapa de excusado, vamos, redondito, pa, y ahí queda, ¿no? Se da cuenta de que Daniel dice, uy, ella sí debe saber de dónde son los cantantes. Y empiezan a platicar, ¿no? Y efectivamente Clara le comenta de que conoció a un libro de Julián Carax por cortesía de Messier Roquefort. Era un tutor de Clara y de su hermana Claudette. Y efectivamente, pues ella le dice, perdón, a Daniel, que le gustó mucho la forma en la que Julián escribía, pero que después de eso el libro desapareció misteriosamente y ella no volvió a saber de Julián Carax. Así que, pues vamos, que Daniel de nuevo cae redondito y pues dice, si querés yo te puedo venir a leer todos los días este libro que encontré de Julián Carax. Y por supuesto pues que Clara le dice, pues cómo no. De esto, es decir, esta relación dura años, ¿no? Ya Julián, un adolescente calenturiento, Clara, una mujer adulta que ha sabido desarrollar sus encantos. Ella no, pues vamos, la naturaleza ha hecho que desarrolle sus encantos y pues bueno, ¿no? Daniel todavía más, eh, pero recogidito. Entonces,
en un momento, bueno, ya no solamente es cuestión de lectura, ¿no? Ya salen a dar paseos y toda la cosa, pero también Clara le llega a contar en un momento determinado que eh, alguien ya le había hablado también de Julián Carax a Méndez Messier Roquefort. Era un personaje un poco como medio macabro, que ella obviamente no sabía de sus facciones porque, vamos, estaba ciega, y cuando quiso reconocer el rostro, esta persona no lo permitió. Sin embargo, tenía una voz bastante quebrada, muy dañada, eh, y le había preguntado por los libros de Julián Carax y él le dijo, pues, que ella le dijo que no, que había tenido alguno, pero que había desaparecido, ¿no? Y ella le pregunta, pues, ¿para qué? Para hacer lo único bueno que se puede hacer con los libros de Julián Carax: destruirlo, quemarlo. Le menciona este personaje, ¿no? Que por cierto ella le dice que se llama Laín Kubert. Y lo interesante es que Laín Kubert es en realidad un personaje del libro de Julián Carax, La sombra del viento. Bueno, la cuestión es que en un momento determinado Daniel Sempere y Laín Kubert se encuentran. Y bueno, él lo reconoce, digamos, de mera casualidad, porque pues con las descripciones de Clara lo único que le suena es la voz bastante despedazada. Y le pregunta por La sombra del viento. A estas alturas, Daniel le ha regalado, tonteto, a Clara el libro, ¿no? Y él le dice, bueno, igual, yo lo voy a buscar hasta el fin del mundo y sería bueno que mejor lo recuperaras porque entonces quien quiera que lo tenga puede sufrir algún daño que yo le voy a infligir. Así que bueno, Daniel sale despavorido a la casa de Barceló, donde vive Clara, por supuesto, y eh, bueno, él encuentra el libro. Él ya tenía llaves de la casa de Barcelona a esas alturas y todo, por toda la confianza y todo, ¿no? Encuentra la llave, agarra el libro, pero camino a la salida escucha a la voz de Clara, ¿no? Y creyendo, que, pues, más bien con la intención de advertirle, va a venir alguien, me llevo el libro. Entra al cuarto y encuentra a Clara con Nuri, que es su profesor de música, no precisamente haciendo música, al menos no de la que se toca con un instrumento musical, ¿no? Daniel nunca olvida, por supuesto, el cuerpo blanco de Clara tendido en la cama, recibiendo al cuerpo de Neri. ¿No? Neri lo sale a buscar, le dice que busca, terminan en los puñetazos. Por supuesto que Neri, siendo ya un adulto, le mete una reverenda tastaseada al pobre de Daniel. Daniel se va a refugiar, digamos, a la casa hechiza de un mendigo. El mendigo le ofrece vino para que entre el calor, le dice que está bastante mal, que se quede ahí. Él acepta de buena gana, empiezan a platicar, el mendigo le resulta tremendísimamente agradable. Al día siguiente llega con el papá, que por cierto el papá a estas alturas enojado porque él le había regalado el libro del cementerio de los libros olvidados a Clara. Pero bueno, él llega, le dice que qué le pasó, y le dice, ahorita no, siendo un adolescente además, pues es lógico pensar qué es lo que ha sucedido, ¿no? En todo caso, el papá le dice que cada vez están más llenos de trabajo y que muy probablemente van a necesitar un ayudante. Daniel le dice que, bueno, creo que tengo a la persona adecuada. Va con el mendigo, quien ya se había presentado como Fermín Romero de Torres, y le ofrece un trabajo. El mendigo rompe en llanto del agradecimiento, eh, pues se hace les jura lealtad absoluta a los Sempere, ¿no? Y empieza a trabajar en la librería, demuestra que tiene cierto, digamos, cierto talento, ¿no? Para encontrar libros, para buscar libros, para ofrecer libros, para ir a ayudarle al papá a tasar libros, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, Fermín les ha contado a los Sempere que él era en realidad parte, digamos, de la oposición al gobierno actual. Estamos hablando, por cierto, de tiempos de la Guerra Civil Española, un poquito después.
Y que su archienemigo, su némesis, es de apellido Fumero, ¿no? Con todo y eso, pues bueno, ellos siguen ahí, la vida sigue, ¿no? Luego, la, digamos que todo esto que ha sucedido despierta en Daniel cierta curiosidad. ¿Por qué alguien quiere destruir por completo los libros de Julián Carax? ¿Por qué no tuvieron éxito? ¿Dónde está Julián Carax? Etcétera, etcétera. Entonces Daniel empieza a hacer una serie de investigaciones. Él se da cuenta de que la familia de Julián tenía una sombrerería en cierto lugar. Él va a visitarlos, está en ruinas y dentro de todo encuentra una fotografía de quien se supone es Julián, y en la parte de atrás está firmada con amor Penélope. Daniel, por supuesto, continúa con sus investigaciones, sin embargo, también conoce a Fumero, se da cuenta de que no eran alucinaciones de Fermín, sino que Fumero existe, y que Fumero, entre otras cosas, pues obviamente anda detrás de Fermín, y eso es un personaje tan detestable, tan odioso. eh, es una muestra del poder excesivo que tienen las autoridades y cuál es el riesgo de darles tanto poder a las autoridades civiles, digamos, ¿no? Saludos desde El Salvador, por cierto. En todo caso, pues bueno, repito, Fumero es un desgraciadísimo, un hijo de su santa madrecita. En todo caso, Daniel continúa investigando, llega a dar casi que por accidente da con un nombre, Nuria Montfort. Y Nuria Montfort, bueno, se lo dice la casera, por cierto, la casera que tiene a su cuidado la sombrerería, el lugar antiguo, ¿no? Que por cierto, Daniel entra a la sombrerería, descubre un par de cosas, etcétera, la fotografía, y también la casera le habla de Nuria Montfort. Entonces él va a visitar a Nuria Montfort, sale con cajas destempladas, Nuria no le puede decir mucho, o, bueno, no le dice mucho, y sin embargo, pues eh, él se da cuenta de que hay algo que no cuadra del todo, ¿no? Junto con Fermín van a visitar a un padre, a un cura, quiero decir, pues, y esto, una cosa importante del libro es que nos va presentando prácticamente la misma historia, pero contada desde diferentes puntos de vista, lo cual es maravilloso, porque cada uno tiene un punto de vista, tiene una interpretación de las cosas distinta de la otra persona, ¿no? Entonces el padre les comenta que él sí conoció a Julián, conoció a Jorge Aldaya, conoció a Penélope Aldaya y conoció también a Fumero. Estos cuatro, digamos, cinco con Penélope, pero Penélope no era parte del grupo de amigos original, eran un grupo de amigos de la escuela, ¿no? Una escuela de niños bien, en donde, por cierto, Jorge iba simplemente porque el padre perdón, donde Julián iba simplemente porque el padre de Jorge Aldaya, Ricardo Aldaya, al parecer pues se encariña con Julián y le paga la colegiatura, ¿no? Ahora, dentro de todo nos damos cuenta que Fumero se enamora también de Penélope, pero Penélope se enamora perdidamente de Julián. Los dos tienen una conexión de esas que solo se da una vez cada 3 millones de personas. Y eh, pues se enamoran perdidamente, ¿no? Fumero es un envidioso del carajo eh, perdón, carajo en mi país no es una expresión soez, si lo es en el suyo, mis disculpas. Les decía, Fumero es un envidioso y también demuestra, ¿no?, ciertas tendencias un tanto psicópatas, pero la cosa es que, bueno, llega a darse un encuentro auspiciado por Jacinta, que es la aya, es decir, como que la supervisora, la tutora, la vigilante, pues, de Penélope y de Jorge. Gracias a la ayuda de ella, pues ellos
se dan encuentros secretos y tal, y en un momento determinado, pues bueno, la naturaleza actúa de forma normal y pues terminan encamados, ¿no? Precisamente en la habitación de Jacinta. Y la cosa es que cuando están en lo mejor de Dale que te pego, entra la mamá de Penélope y le comenta a el papá, a Ricardo Aldaya. La cuestión, lo interesante, lo cruel de todo, es que más adelante nos damos cuenta de que Julián Carax y Penélope Aldaya eran hermanos, simplemente porque Ricardo Aldaya era un desgraciado que andaba de flor en flor, incluyendo la mamá de Julián. Ah, a todo esto, ya sabe Julián que lo andan buscando, que le quieren dar en la nuca, pues por haber deshonrado a Penélope, cuando en realidad no solamente es eso, no es algo mucho más grave. Así que junto con, perdón, se me había olvidado mencionar a otro amigo, Miquel Moliner. Gracias a la ayuda, de hecho, de Miquel Moliner, Julián se marcha, ¿no? Tenía la esperanza de que llegara Penélope a su encuentro, pero nunca llega. Nos damos cuenta más adelante que es porque Penélope ha muerto. Y Julián decide irse, se va a sentar a París. Tiene una vida de mala muerte en realidad. Toca en un burdel, toca el piano, quiero decir, pues en un burdel, y así se gana la vida, ¿no? Entonces, luego, de nuevo, más adelante, bueno, a todo esto nos damos cuenta de que Nuria Montfort era en realidad, había sido en algún momento amante de Julián Carax. Y Daniel llega a visitarla de nuevo y le dice, hey, usted me mintió y no sé qué y no sé qué. En fin, ya ella preocupada se le mira muy abatida y le dice, mira, bichito, ándate. Él se va, pero resulta que Fumero los ha seguido y Fumero se encarga de sacar del servidor de la vida a Nuria Montfort. Daniel va al cementerio de los libros olvidados y ahí Isaac Montfort le entrega unas páginas que su hija, Nuria Montfort, había escrito para él, para Daniel. Ahí nos enteramos realmente de toda la historia. Nuria Montfort se había enamorado perdidamente de Julián Carax, pero Julián Carax vivía enamorado perdidamente para siempre de Penélope Aldaya. Sin embargo, pues obviamente pues en un momento determinado Nuria y Julián pues terminan en la cama. Nuria termina todavía más enamorada si que cabe, pero Julián no logra superar a Penélope y Nuria bueno, además Julián cada vez está más enloquecido. Se llega a dar cuenta de que pues Penélope nunca llegó. Nuria se va, pero Julián queda... bueno, perdón, antes de que Nuria se vaya, eh, nos damos cuenta, bueno, por cierto, que la historia original nos decía que Julián había muerto en un duelo en París a manos de alguien. La cuestión es, finalmente, gracias a las páginas de Nuria Montfort, nos damos cuenta que Julián no había muerto, que quien había muerto era Jorge Aldaya, que asusado por Fumero, lo reta a un duelo y resulta que Fumero ya sabía que la pistola que le había dado a Jorge no funcionaba. Le estalla en la cara y Jorge palma. Julián enloquece todavía más porque se entera de que Penélope había muerto y que además estaba embarazada. Así que decide que todo lo que Julián, representa es dañino y se dedica también pues a empezar a destruir los libros que él había publicado. Regresan a Barcelona y ahí le da fuego digamos, al depósito en donde estaban los libros que no se habían vendido de él. Él resulta quemadísimo en todo el problema que hubo. Nuria, sin embargo, se mantiene a su lado hasta que él más o menos empieza un poco logra hablar, pero tiene la faringe de las cuerdas vocales pues totalmente destrozadas, así que le cuesta mucho hablar. Ahí nos damos cuenta que Julián Carax es en realidad Laín Joubert, que ha adoptado, digamos, la personalidad de su personaje y
anda buscando los libros simplemente para destruirlos. Sin embargo, también Nuria le comenta en las páginas a Daniel que poco a poco Julián, había empezado a vivir gracias a la historia que él, desde la barda, ¿no? Había visto entre la historia entre Daniel y Beatriz Aguilar, la hermana de Tomás, ¿no? Llega un momento en que también esa historia, pues por supuesto, continúa, va alterna, va paralela pues a todo lo demás que vamos leyendo. Y también Daniel y Beatriz terminan teniendo relaciones sexuales y de ahí resulta que Bea está embarazada, ¿no? Daniel se entera mucho tiempo después, va a buscarla y Tomás Aguilar le pega una, pero es que lo agarró como hijo de crianza, ¿no? Daniel termina verdaderamente dañado. Pero a todo esto él sabe dónde puede ir a buscarla, porque Tomás se le cuenta que Bea ha desaparecido por completo, pero él sabe dónde está, en la antigua residencia de los Aldaya. Así que él va a la residencia de los Aldaya, logra encontrar a Bea, pero también sabe, Bea le cuenta que ahí está también Julián Carax, es decir, la Incubert. Y desafortunadamente Daniel ha guiado a Fumero hasta donde está Julián. Porque Fumero obviamente lo que quiere es quebrarse a Julián porque le quitó a Penélope. Le quitó, digo, pues Penélope nunca le paró bola, pero pues él está loco. Se van a los puños. Fumero saca una pistola, se oye un disparo, pero a estas alturas Daniel y Bea ya han salido corriendo, ¿no? Y ahí nos dice que Daniel muere. Y efectivamente, Daniel muere por algunos segundos mientras lo llevan a resucitación porque un balazo le cae a él, ¿no? Pero logra revivir y tiempo después nos damos cuenta de que él ya es papá, ya es, al igual que Daniel Sempere, él ahora, Daniel Sempere, el propietario de la librería, es papá de Julián Sempere. Le pusieron Julián por Julián Carax. Julián ha vuelto a escribir, se lo agradece infinitamente tanto a él, Daniel Sempere, como a Bea. Y el final del libro es, Daniel Sempere, hijo, y Julián Sempere, rumbo a el cementerio de los libros olvidados. Y ahí le dice Daniel a Julián, esto no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tu mejor amigo. Y le pregunta, ni siquiera a mamá. Y él le dice, no, con mamá no hay secretos. A lo largo del libro nos vamos enterando también que la mamá de Daniel Sempere, Isabela, murió, siendo él muy niño todavía. Así que cuando al inicio del libro Daniel le pregunta a su papá, ni siquiera a mamá, Daniel le sonríe con tristeza y le dice, no, con mamá no tenemos secretos. Y también es el detalle de que no hay secretos porque lo que le cuenten a mamá, mamá no lo podría contar aunque quisiera, porque ya no está. Así que, wow, es un libro, repito, no es un libro de esos que tiene un final redondito, precioso, deliciosísimamente bello. Este es el primero, repito, La sombra del viento. El segundo se llama El juego del ángel, de ese hablamos en otra ocasión, por supuesto, pero no quería dejar pasar más el tiempo sin que habláramos de La sombra del viento, un libro verdaderamente precioso, algo extremadamente entrañable que le recomiendo encarecidamente, no, le recomiendo, no, le suplico que lea El cementerio, bueno, sí, la tetralogía, pero La sombra del viento, quizás para mí es más sentido. No sé si simplemente porque el primero que leí, pero sí, es el que más me ha llegado al corazón. Así que la súplica, en serio, le suplico que lea el libro La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón, que desafortunadamente pues ya no está con nosotros en este planeta de vivos y significa que ya no podemos leer nada más de él.
pero nos ha dejado esta, no solamente la tetralogía, ¿no? Hay otros libros de él, pero esta tetralogía es verdaderamente apasionante y maravillosa. Si usted ya lo leyó, le voy a agradecer encarecidamente que me comente aquí abajito en los comentarios qué le ha parecido. A mí, en lo personal, me llegó profundamente. En serio, muy, muy, muy profundamente. Y pues nada, como siempre, gracias por estar ahí. Infinitas gracias por su paciencia si ha llegado hasta acá. Mis respetos. Y pues nada, si le ha gustado el video, denle like, compártalo, suscríbase que es completamente gratis. Aunque por supuesto, si se quiere convertir en mi mecenas, aquí le voy a dejar la forma en la que puede convertirse en mi mecenas desde Patreon. Cuídense mucho, nos vemos. No voy a decir que pronto, pero nos vemos. Paz.